Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Bueno, ¿cómo les va? Por más que haga esfuerzo y llegue más temprano, nunca hago tiempo de peinarme, así que les pido perdón, disculpas a todos aquellos que se fijan en esos detalles, pero creo que nunca lo van a encontrar, por lo menos en mí no. Algunas cosas para recordar al principio antes de presentar a nuestra invitada. Primero, pasó el Día del Aceitero, el 29 de octubre, que se festejó en General Lagos, en el Club Libertad, con más de ¿cuántos? Más de 500 habrá habido, sí. Y la verdad que fue un éxito, una alegría para todos festejar, teniendo en cuenta que los trabajadores aceiteros año tras año van ganándole a la inflación con sus paritarias. A partir del salario mínimo vital y móvil, hoy día la categoría más baja, estábamos hablando de 50 y pico de mil pesos, de ahí para arriba. O sea que, pero eso no es casualidad, obviamente que no es casualidad, eso es fruto de la pelea. Como recordaban los dirigentes en la fiesta del otro día, hubo 25 días de paro, no al gobierno de Macri, al fin del gobierno de Cristina, y después hubo un montón de otros paros, y cuando los aceiteros dicen paran. Entonces, en la genética empresarial de las grandes multinacionales como Dreyfus, Cargill y las otras, saben que el gremio de aceiteros de Rosario, cuando no está conforme, para. Y cuando dice que para. Otro tema, quería saludar a la gente de la Escuela Nigelia Soria, una escuela provincial de arte, que ayer hizo su muestra final, el área de música, con toda la Labardén llena de padres y amigos, y los 5 años, y ojalá el gobierno que entra de otro signo político en este momento en la provincia tenga más en cuenta las escuelas de arte, como por ejemplo la Nigelia Soria, que como la tuvo el gobierno que está dejando el poder en este momento. Y por último, solidarizarnos con los compañeros de la planta impresora del diario La Capital, que se ha cerrado aquí en Rosario, que han quedado 50 familias en la calle hace muy pocos días y que está todo en manos, en principio, de los buenos arbitrios del Sindicato de Prensa de Rosario, y si no, el Sindicato de Prensa y de Gráficos, imagino que se organizarán como para defender a esas 50 familias que quedaron en la calle. Después de esto, los auspicios, y le presentamos a nuestra invitada. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, hace ya varios programas que nosotros venimos tratando la cuestión internacional, fundamentalmente de América Latina, recordando a haber leído a Bolívar, haber leído a Simón Rodríguez, haber leído a San Martín, a Moreno, Artigas, bueno, a todos esos hombres que no eran extraterrestres, que no eran superhéroes, eran hombres con convicción, hombres que deseaban la libertad.
Y lo voy a repetir, esto mismo que dije hace un par de programas atrás. San Martín fue el primero que se dio cuenta de que la burguesía americana no quería la libertad, quería seguir haciendo negocios, sea con cualquiera, pero la independencia y la libertad no le importaba. Y después de que libre un par de batallas en Chile y otra en Perú, le dice a Bolívar: encárgate vos porque yo no puedo más, y de ahí se va al exilio. Y Bolívar, que muere muy joven, a los 40 y pico de años, termina dándole la razón a San Martín, porque cuando él había liberado lo que se llamaba la Nueva Granada, donde estaba Colombia, donde estaba Ecuador, donde Venezuela iba y venía, cuando iba para un lado se le sublevaban arriba, cuando iba para abajo, bueno, y eso era fruto de los intereses mezquinos, fundamentalmente de comerciantes, que querían seguir haciendo sus negocios, y la independencia y la libertad no le convenían. Indudablemente y aparentemente eso no ha cambiado, porque América Latina en este momento está llena de presidentes que son todos, el que no comerciante, industrial, CEO de alguna empresa multinacional, bueno, la mayoría de esos, y la mayoría de los países donde ellos gobiernan, en este momento hay caos. Por eso le invitamos a Adriana Rossi, que es doctora en filosofía, analista internacional y especialista en conflictos armados, fue docente de la Universidad de Rosario y actualmente es docente de posgrado, ahora nos va a contar dónde, también en la misma universidad. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted? Un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, nosotros aquí siempre planteamos que no vamos a dar ningún tipo de respuestas porque tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Sí, evidentemente sí. Siempre es así. Pero por lo menos tiramos una puntita para que el televidente, y ahora con la capacidad que uno tiene de entrar en algún buscador, le quede sonando algún nombre, le quede sonando alguna situación, la pueda buscar y se informe, ¿no? Sí. Mucho más. ¿Usted está de acuerdo más o menos con lo que yo dije de la actualidad de América Latina? Y si bueno, no está de acuerdo, dígamelo tranquila. Yo diría que sí, pero además esto está reforzado, yo creo, por un experimento. Cuando asumió la primera vez Barack Obama en los Estados Unidos como presidente, le entregaron, como en cada asunción de presidente, una agencia de inteligencia le entrega un informe sobre las tendencias actuales en el mundo. Todo un análisis de 4 años de ver las cuestiones de los alimentos, del agua, de la energía, todo, absolutamente todo, sociedad, mercado, todo. Entonces, presentó en ese informe como cuál podrían ser los desarrollos posteriores, cuáles son las tendencias en el mundo. Y fue ubicando 4 tendencias. Una es la ruptura de la globalización con la posibilidad de una guerra entre países y también de una posible tercera guerra mundial que probablemente los países más chicos lograran frenar. No se sabe bien cómo, pero esto está planteado. Pero a mí me llamó mucho la atención la última que presentaron. La última que presentaron era que una reducción mínima del Estado, el Estado se tenía que interesar y abordar toda esa problemática que no tienen ninguna ganancia en dinero. El resto, el gobierno prácticamente iba a ser conformado por CEO, por empresarios que responden a las multinacionales, porque son las multinacionales las que van a decidir las políticas a nivel mundial. No van a necesitar ni siquiera de un Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ellos son transversales, están en todos los países y se ponen de acuerdo entre ellas. La educación, todo lo que es la cuestión educativa, bueno, esa es en manos de universidades que forman académicos, todo pagado por las transnacionales. Las ONGs
que trabajan con poblaciones, etcétera, también pagadas por las transnacionales. Y si hay algún problema a nivel más micro, de sociedad, una cuestión más de barrio, de ciudad, etcétera, a través de las redes sociales se puede llegar a una componenda. Esto es el planteamiento que hicieron. A mí me parece que este planteamiento ha encontrado una forma de realización en estos gobiernos que estamos teniendo. Piñera es un empresario y está en Chile. Macri, otro empresario que está acá en Argentina. Hay una tendencia de ese tipo, de poner CEOs y empresarios. Me parece, pero que el resultado no es lo que ellos esperaban. A ver. Alguien me dijo hace un tiempo que durante un tiempo importante Estados Unidos, que ya no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, no es una cuestión de bandera esto, es una cuestión de intereses. Que los intereses de alguna manera nucleados en Estados Unidos como potencia que es, miraron durante un tiempo muy importante todo lo que es la zona del Medio Oriente y se desentendieron un poco de América Latina, que en ese momento es donde aparecen los Evo, los Chávez, en Uruguay, ¿cómo se llama el viejo? Pepe Mujica, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez donde también, aparece Lula, sí. Un momento donde Estados Unidos o el capital deja de mirar a América Latina para todo lo que fue la guerra de Irak, la destrucción de esos países por el tema del petróleo y demás, y que en algún momento posa sus ojos de nuevo sobre América Latina y encuentra como eje de un conflicto, porque ahora, según algunos informes que leí, hasta Maduro tendría la culpa de lo que pasa en el Líbano. Sí. O sea, Maduro y Venezuela tienen la culpa de todo. O sea, Cuba quedó un poco ya relegado, ¿no? Sí. Ha quedado Venezuela como el culpable de todos los males que tiene América Latina. Sí, el que encarna el eje del mal actualmente, como se llamaba en la época de Bush el eje del mal. El eje del mal. Pero lo que usted dice está bien, pusieron a quienes lo quisieron poner, porque lo de Lenín Moreno en Ecuador es increíble. Era la mano derecha de Correa y en 8 meses el mayor traidor de la historia. Pero no solo, me acuerdo que cuando Rafael Correa se despidió del Ecuador porque se iba a vivir a Bélgica y no porque estaba acusado de nada, sino simplemente porque la mujer es belga, los hijos se están, educando allá, y era un pacto entre él y la mujer, se va a Bélgica, se despide y hay un video donde Lenín Moreno le dice hasta luego, esperemos verte pronto, que te vaya muy bien, gran amigo. Claro. Y después se dio totalmente vuelta. Bueno, en principio, ¿cómo es que ese poder de las multinacionales o transnacionales logra su objetivo de poner a cada hombre que necesita en cada país que necesita? Bueno, hay toda una serie de estrategias que son parte de lo que se llama también la guerra híbrida. La guerra híbrida no es una guerra con armas o solamente el último, digamos, paso de las armas, sino que es una guerra que se desarrolla en distintos ámbitos. Entonces, se empieza por el ámbito económico, estrangular economías. Por el otro lado, el ámbito de la información. Información sesgada, información falsa, formación justamente a través de todo una serie de mecanismos de carácter de psicología social, llegar a la población para convencerla que lo que se está implementando es bueno y lo que, no, que lo que está en contra de eso es malo. Además, convencerla de que sí, la persona, el individuo, no el colectivo, no la colectividad, nada de eso, nada de lo social, el individuo puede llegar a tener lo que más desea. Es una cuestión de él. Si fracasa, es culpa de él y no del sistema, lo cual crea
una masa de personas que son personas deprimidas. Y las personas deprimidas no hacen ninguna revolución. Así que hay este tipo de formación de mentalidades, anular el espíritu crítico en la persona, influir negativamente en la economía y después crear también a nivel internacional toda una corriente en contra de lo que se define como una especie de enemigo, claramente, y después, si no se puede, la estocada final podría ser a través de la intervención armada. Los Estados Unidos estaban pensando en eso. En los Estados Unidos, gracias a los Estados Unidos, se ha activado el TIAR. El TIAR es el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, que no se ha activado nunca, nunca. Esta es la primera vez que se activa y que prevé eventualmente la formación de grupos militares que pueden intervenir, digamos, en Venezuela y que son grupos militares de distintos países, porque es un organismo, llamémoslo así, un acuerdo que es interamericano. Claro, el presidente electo, Alberto Fernández, en uno de los debates, casi como que lo amenaza al presidente Macri, diciendo que no quería ver ningún soldado argentino en Venezuela. Exactamente, hace referencia a eso, hace referencia también a lo que son las decisiones que pueden estar tomando el Grupo de Lima, que es el grupo de esos países que prácticamente se reúnen, analizan la situación venezolana y condenan permanentemente a Venezuela. Según dice Alberto Fernández, parece que se quiere retirar de ese grupo. Que entre paréntesis, todas estas digamos, políticas tienen también un límite. El límite también es internacional, porque tenemos una presencia comercial muy fuerte de China en el continente, también en Venezuela, y una presencia militar rusa, porque los militares apuntan más a lo militar, los rusos apuntan más a lo militar, digamos, que a lo comercial. Entonces hay presencia militar en Rusia. De nuevo, todos los documentos de inteligencia, sobre todo los del Comando Sur, apuntan a esto, que existen amenazas externas que pueden ser la presencia rusa, la presencia china y después la presencia claramente de Irán, la otra punta del eje del mal, claro, de Irán a través de tiene una gran cantidad de institutos que difunden la cultura iraní. Entonces ellos serían como la escuela donde se forman los terroristas de Hezbollah. Las famosas células dormidas. Sí, las famosas células dormidas de las que se habla desde hace... Sí, hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Hablaba de que acá había en la Argentina algunas misiones, pero bueno. Ya tenemos instalado a los títeres de las multinacionales en cada uno de estos países. Viene zafando Maduro, viene zafando Evo Morales, que todavía no lo sabemos porque ha ganado por 10 puntos y centésimos, lo que lo habilitaría ya para ser presidente, pero desde la oposición, de la derecha boliviana y también de la Organización de Estados Americanos, le están pidiendo una nueva elección. Nueva elecciones, pero se llegó como un acuerdo, parece, que Evo Morales le ha dicho a la OEA, vengan y controlen todo el proceso electoral y controlen los escrutinios. Vayan ustedes mismos a realizarlo. Parece que la OEA ha aceptado. La OEA se encuentra en una situación un poco delicada en este sentido, porque hay acusaciones a Evo de haber amañado las elecciones, punto uno. Cuando ven que eso posiblemente no es cierto, lanzan la otra acusación de que no puede haberse presentado de nuevo para una reelección porque la Constitución no lo prevé, pero sí le dio pasos el Tribunal Supremo Electoral. La cuestión es que la OEA avaló esa decisión.
La OEA avaló la decisión de que Evo se podía presentar de nuevo a las elecciones. Por lo tanto, no puede en este momento apoyar a la oposición que dice que se tiene que ir porque es ilegal, es anticonstitucional, etc. Además, Carlos Mesa y también los otros han aceptado presentarse a las elecciones. Sí, por lo tanto, valida. Una segunda vuelta lo daría perdedor a Evo. Es muy probable, sí. Hay una cantidad, inclusive hasta la ultraderecha sacó un 10%. Sí, va a perder Evo Morales, sí. Seguramente va a perder. ¿Hay un eje ¿Usted cree que hay un eje común entre lo que está pasando en nuestros países de América Latina o cada uno de los países, por ejemplo, lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Ecuador y sigue pasando en Ecuador, más allá de que lo hayan sacado de los medios de comunicación, sigue pasando? Lo invisibilizado de siempre, que es Haití. 7 semanas en la calle. 7 semanas en la calle la población. Y no aparece en ningún lado. No. Colombia, Perú. ¿Hay algún eje en general de esto o cada país tiene su particularidad? Bueno, cada país tiene su particularidad, pero yo creo que hay un trasfondo que es común. Que es la cuestión de, si tú miras, las revueltas son más bien de tipo populares. Hay una revuelta popular, no organizada. En Ecuador llegaron los indígenas a través de sus organizaciones, porque sí, ellos están muy organizados, pero cuando llegaron a Quito se encontraron en una situación en medio que no sabían bien qué hacer hasta que la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, tomó el mando de eso y entonces el liderazgo de eso y se sentaron con Lenín Moreno. En Chile fue totalmente espontáneo. Empezaron los estudiantes y una población que parecía muy tranquila, desde afuera satisfecha, porque era el gran ejemplo. En Uruguay la derecha que se ha presentado ahora a las elecciones decía, no, vamos a hacer como Chile, y después claramente tuvieron que hacer una marcha atrás muy grande, pero fue todo espontáneo. Después sí empezó la organización también ahí, porque todos los movimientos sociales, hubo cabildeo, muchísimo cabildeo, en todas las comunas, en todas partes, en todo Chile, y se formó también ahí como un bloque, que es un bloque sindical de unión de todo ello, una unión social, que ya ha presentado a Piñera un documento larguísimo donde están todas las reivindicaciones. Desde las reivindicaciones que son muy específicas, no a la flexibilización laboral, no a la jornada extendida de más de 40 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Hay un planteamiento de la formación de la elaboración de un pacto social, no un acuerdo, ¿eh? El acuerdo es más débil, el pacto es vinculante. De un pacto social, y gracias al pacto social llegar a una asamblea constituyente para reformar una constitución que es la constitución pinochetista y que ha sido a través de la cual se ha vehiculado prácticamente la aplicación de este sistema. Adriana, nos queda un poco tiempo de programa y hay algo, nosotros estamos grabando esto el jueves, pero está saliendo hoy sábado, y el jueves pasado a la noche va a aumentar un 5% la nafta. En Chile, que obviamente, y en otros países también, que obviamente fueron detonantes de otras cosas que estaban también como la flexibilización laboral y demás, aparecieron como el aumento del subte o el aumento de la nafta, sí, y reventó todo. Sí. Acá, en la República Argentina, aparece otro aumento de tantos, no sé cuántos van ya, si 10 o 15 aumentos, y lo que hay son, lo acabo de ver viniendo para el canal, 2 o 3 cuadras de cola de autos para ganar no sé cuánto, ¿no? Sí. Ese 5%, digamos. ¿Qué pasa con la sociedad argentina que, como en el 2001, salió a la calle y en el transcurso de estos últimos 4 años, fundamentalmente de tanta inequidad, y que sigue y que termina o que está terminando
con esa misma inequidad, no pasa absolutamente nada. Mira, yo creo que hay una diferencia. Hablé entrevisté yo una persona, un chileno de masa del Partido Socialista, aunque es una rama que se separó del socialismo. Bueno, él me decía, porque se lo pregunté, ¿cómo es que no ha habido toda esta insatisfacción, toda esta rabia acumulada? Porque son años de años, Sí. Son 4 años. No, Entonces, desde Pinochet en adelante, entonces digo, ¿cómo es que no se ha canalizado esto a través de partidos? Dice que la oposición no existía, o sea, no había una plataforma común, estaba todo muy fragmentado y por lo tanto no ha habido una apertura hacia la población para poder recoger las inquietudes, las insatisfacciones y poderla canalizar de alguna forma. Quizás acá la situación ha sido distinta, yo no sé si es distinta también la historia, si es distinta la idiosincrasia, pero también yo a veces me he preguntado cómo esto no estalló como una bomba. La cuestión en este momento no va a estallar porque se va el gobierno, por lo tanto ya está, y los meses anteriores estaban las elecciones, por lo tanto, cómo visualizar una salida a esto. Ahí nos queda un minuto nada más, pero, por ejemplo, la figura tan fuerte de Cristina Kirchner viniendo o volviendo, ¿pudo haber sido un atenuante para que no hubiera problemas? Puede ser. Creo que sí, o sea, creo que hubo como una especie de Porque si fe. se sale a la calle, los muertos siempre los pone al mismo lado, el pueblo. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, es como que yo no me atrevo a decir que hubo una maduración del pueblo argentino. No sé si la hubo. No sé si el 2001 marcó también, aparte de esta generación que no salió a la calle. Digamos, son, como le dije al principio, son más preguntas que respuestas, ¿no? Sí, más una pregunta, pero yo creo que se debe también, digamos, a un desarrollo de la cuestión política en Argentina, o sea, el pensamiento también político en Argentina que posiblemente no haya habido en Chile, esto sin desmerecer, digamos, a los chilenos, claramente, sino que creo que son situaciones evidentemente distintas, porque si no... Si hubiese habido 4 años más, no sé. Adriana, muchísimas gracias. No, por nada. Gracias por quedarse acá en el país. Gracias por dar clase aquí en nuestra universidad pública. Y bueno, ojalá no sea la última vez que esté acá con nosotros hablando de distintas cosas. Bueno, de acuerdo, disponible. Adriana Rossi, doctora en filosofía y docente de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario, como invitada aquí en Desde el Pie. Muchísimas gracias por todo y nos encontramos el próximo sábado.